Mi prometida me lanzó el anillo y se fue con otro. 2 años después le duele ver mi vida. Nunca pensé que el sonido más fuerte de mi vida no sería una explosión, ni un grito, sino un anillo chocando contra el suelo. Todavía recuerdo cómo rebotó una vez, giró sobre sí mismo y quedó inmóvil, brillando bajo la luz amarilla del apartamento. El mismo anillo por el que había ahorrado 6 meses, el mismo que ella había mostrado orgullosa en redes con frases como para siempre y el amor de mi vida. No puedo hacer esto, dijo Alba, con una voz que no reconocí. Necesito algo diferente. Y antes de que pudiera procesarlo, se fue con otro. Pero esa historia no empieza ahí. Empieza mucho antes, a las 2 de la madrugada, en una biblioteca casi vacía. Yo tenía 25 años, ojeras profundas y llevaba 12 horas seguidas programando. Estaba en ese punto en el que miras la pantalla sin ver nada, preguntándote en qué momento tu vida se convirtió en líneas de código y café frío. Entonces pasó. Una chica con el cabello perfectamente arreglado, ropa cara y un latte en la mano tropezó. El café cayó directo sobre mi portátil. Cualquier otra persona habría explotado. Yo solo suspiré y dije, bueno, al menos ahora mi código tiene sabor. Ella se quedó congelada. Luego se rió. Una risa real, no educada. Te invito otro café, y uno nuevo para la computadora, dijo. Así conocí a Alba. Ella estudiaba en una universidad privada, yo estaba metido hasta el cuello en una startup que apenas sobrevivía. Parecíamos de mundos distintos, pero de alguna forma funcionábamos. Durante 4 años. Los últimos 8 meses comprometidos. Vivíamos, o mejor dicho, yo vivía en un pequeño apartamento en el 3er piso, unos 60 metros cuadrados, viejo, con paredes que crujían y un dueño que jamás arreglaba nada. Pero Alba decía que tenía encanto. Decoramos con luces baratas, carteles viejos que yo había coleccionado y, por supuesto, estaba Pixel, mi gato atigrado rescatado. Ella decía que era más de perros, pero yo la escuchaba hablarle cuando creía que yo dormía. Todo parecía real. Excepto su familia. Nunca me dijeron directamente que no me querían, pero no hacía falta. Su madre me miraba como si fuera una mala inversión. Su padre se refería a mi trabajo como ese proyectito de computadoras, con el mismo tono con el que se habla de un amigo imaginario. Lo curioso es que Alba antes era diferente. Se burlaba del elitismo de sus padres. Decía que el dinero no importaba. Que el estatus era una ilusión. Comíamos comida china en el futón, viendo series en una laptop que tardaba 5 minutos en encender, y me decía, nada de eso importa si estamos juntos. Yo le creí. Pero hay algo que aprendí demasiado tarde, las palabras son fáciles, cuando nunca has tenido que elegir entre amor y comodidad. La primera grieta apareció 6 meses antes del final. Y comenzó con una boda que no era la nuestra. La boda era de una compañera de universidad de Alba. Yo llevaba meses ahorrando para alquilar un smoking decente y comprar un regalo que no pareciera barato. Pensé que sería bonito, casi simbólico, un adelanto de lo que sería nuestra propia celebración. Me equivoqué. Desde que bajamos del auto supe que no pertenecía a ese lugar. Había esculturas de hielo, una orquesta tocando en vivo y champán que probablemente costaba más que mi mercado del mes. Todo brillaba demasiado. La gente también. Trajes perfectamente ajustados, vestidos imposibles, sonrisas entrenadas. Yo me sentía como una mancha en un cuadro caro. Alba, en cambio, se transformó. Caminaba segura, saludaba a todos por su nombre, reía fuerte. Hablaba de prácticas profesionales, de firmas internacionales, de apartamentos con vista y viajes al extranjero. Yo sostenía mi copa, intentando participar en conversaciones que morían apenas decía que trabajaba en una startup. ¿Así? Respondían. ¡Qué interesante! Nunca era interesante. Le había pedido a Alba sentarnos lejos de sus amigos de la universidad,
pero terminamos en una mesa con los amigos de sus padres. Personas mayores, con dinero, que hablaban de inversiones, bienes raíces y oportunidades reales. Intenté explicar mi proyecto con palabras simples. Uno de ellos sonrió, y luego se rió. ¿Aún jugando con computadoras?, dijo. Ya es hora de conseguir un trabajo de verdad. Más ahora que te vas a casar. Hay que madurar. Esperé que Alba dijera algo. Cualquier cosa. No lo hizo. Solo bajó la mirada, incómoda, y cambió de tema. El silencio me pesó más que el comentario. En el auto, de regreso, finalmente hablé. Eso fue humillante. Ella suspiró, como si yo fuera el problema. Estás siendo muy sensible. Solo deberías haber seguido la corriente. Ahí entendí algo que me negaba a aceptar, yo ya estaba solo, incluso estando acompañado. Unas semanas después llegó la segunda señal. Su madre me invitó a tomar café. A solas. Acepté pensando, ingenuamente, que quizá quería conocerme mejor. La cafetería estaba en su zona, una de esas donde un café cuesta $8 y todos parecen cerrar negocios importantes. Llegó tarde. Vestida de marca. Sin disculparse. Fue directo al grano. Sacó una carpeta. Dentro había ofertas laborales, bancos, seguros, oficinas grises con horarios fijos y trajes obligatorios. Son carreras de verdad, dijo, deslizándome los papeles. Beneficios, estabilidad, retiro. Me habló de empezar desde abajo, como su hijo mayor. De ser realista. De dejar de soñar. Alba necesita seguridad, añadió. No fantasías. Me miró como si fuera un niño caprichoso. Cuando madures lo entenderás. Ella necesita un proveedor, no un soñador. Sentí algo romperse por dentro. Cuando se lo conté a Alba esa noche, no se indignó. No se sorprendió. Solo dijo, lo hace por tu bien, ¿podrías al menos considerar esas ofertas como plan B? Ahí supe que ya no estábamos del mismo lado. Y aún así, me quedé. Porque el amor te vuelve estúpido. El principio del fin llegó con una cena que ella describió como algo familiar y relajado. Me pidió que llevara blazer. Debería haber sabido que eso era una advertencia. Cuando llegué a su casa, mejor dicho, a su finca, entendí que nada de eso era familiar ni relajado. El camino de entrada estaba lleno de autos de lujo. BMW, Mercedes, SV versus negras con vidrios oscuros. Mi viejo Honda Civic, con el paragolpes abollado y la luz del motor encendida desde hacía años, parecía una broma estacionada ahí. Apagué el motor y respiré hondo. Solo es una cena, me dije. Mentí. No solo estaba su familia. Su padre había invitado socios, amigos influyentes, y a sus hijos. Tipos impecables, trajes hechos a medida, sonrisas de LinkedIn, educación en universidades de élite. El tipo de personas que usan veranear como verbo cotidiano. Las conversaciones parecían ensayadas, inversiones, propiedades, viajes a Europa. Yo pensaba en que mi última gran compra había sido un cereal de marca conocida en vez del genérico. Entonces comenzaron las preguntas. Fue quirúrgico. ¿Y sigues con ese proyectito de tecnología?, preguntó el padre de Alba, con una sonrisa educada cargada de escepticismo. Es una startup, corregí. Estamos en etapa inicial, pero avanzamos. No mencioné que nuestra última reunión con inversores había sido un desastre. Ni que mi socio Julián y yo llevábamos semanas durmiendo 4 horas, intentando arreglar un fallo que hacía colapsar el sistema si alguien subía un archivo de más de 50 megas. Técnicamente, era una bomba de tiempo. Financieramente, estábamos al borde del colapso. Uno de los invitados, bronceado perfecto en pleno invierno, sonrió con condescendencia. La tecnología es tan inestable, ¿estás seguro de que vale la pena?
Quizá deberías pensar en un plan B, plan B. Otra vez. Esperé a Alba. Nada. Ni una palabra para defenderme. Ni una mirada. Entonces apareció él. La madre de Alba lo presentó como si descendiera del cielo. Este es Brody. Brody. Socio junior en un prestigioso bufete corporativo. Graduado de Princeton. Posgrado en Derecho Internacional. Un ejemplo de excelencia. Alba se iluminó al verlo. Hace años que no nos vemos, dijo ella, tocándole el brazo. No era un gesto grande. Pero fue suficiente. Brody me dio la mano con una sonrisa perfecta. ¿Tú eres el prometido?, preguntó, mirándome de arriba abajo. He oído mucho sobre ti. No sonó sincero. Durante la cena, Brody se sentó demasiado cerca de Alba. Hablaban de recuerdos compartidos, de viajes, de lo lejos que habían llegado. Yo era un espectador. Cada vez que intentaba decir algo, la conversación giraba de nuevo hacia él. Su éxito. Su carrera. Su futuro brillante. En algún momento, el padre de Alba levantó su copa. Es inspirador ver jóvenes que sí supieron elegir el camino correcto, dijo, mirando a Brody. Todos brindaron. Yo también levanté la copa. Por inercia. Por educación. Alba no me miró ni una sola vez durante ese brindis. Esa noche, mientras manejaba de regreso, con el silencio aplastando el auto, entendí algo devastador: ya había otro candidato. Y yo estaba fallando la audición. Pero aún no sabía que lo peor no vendría en forma de palabras, sino de un gesto. La ruptura no llegó con gritos. Llegó con frialdad. 2 días después de aquella cena, Alba me escribió un mensaje corto: ¿podemos hablar esta noche? Nunca es buena señal cuando alguien pide hablar sin emojis. Llegué a su apartamento con el estómago encogido. Pixel maulló al verme, como siempre, y por un segundo pensé que tal vez estaba exagerando. Tal vez solo necesitábamos aclarar cosas. Alba estaba sentada en el sofá, derecha, con las manos juntas. El anillo no estaba en su dedo. Ahí lo supe. He estado pensando mucho, dijo. Sobre nosotros. Sobre el futuro. Yo asentí. No interrumpí. Había aprendido a no hacerlo. Siento que estamos en lugares distintos, continuó. Tú sigues soñando, y yo necesito estabilidad. La palabra volvió a aparecer. Estabilidad. Estoy construyendo algo, respondí. No es fácil, pero, no puedo vivir de promesas, me cortó. Necesito certezas. Entonces sacó el anillo del bolsillo de su abrigo. Lo sostuvo unos segundos. Ni lo miró. Y lo lanzó sobre la mesa. No con rabia. Con indiferencia. El sonido fue seco. Metálico. Final. No puedo casarme contigo, dijo. No así. Sentí que me faltaba el aire. ¿Hay alguien más?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No negó. Tampoco afirmó. Solo bajó la mirada. Brody entiende mi mundo, dijo finalmente. No tengo que explicarle nada. Eso fue peor que cualquier insulto. Me levanté despacio. Recogí el anillo. Pesaba menos de lo que recordaba. O tal vez yo ya estaba vacío. Entonces esto es todo, dije. Lo siento, respondió ella. Mentía. Esa misma semana se fue. Empacó rápido. Dejó las luces, los pósters, y a Pixel. No volvió a preguntar por él. En redes sociales, desaparecí. Bloqueé todo. Me hundí en trabajo, café barato y noches sin dormir. La startup casi se cae. Mi socio pensó en rendirse. Yo también. Pero no lo hice. Porque el dolor tiene una forma extraña de volverse combustible.
2 años pasaron. 2 años de fracasos, errores, aprendizaje y terquedad. 2 años hasta que algo finalmente funcionó. Y entonces, una tarde cualquiera, mientras revisaba correos en una oficina que nunca imaginé tener, recibí una notificación. Era ella. El mensaje decía solo 2 palabras: hola, Tomás. No preguntó cómo estaba. No pidió permiso. Solo apareció. Tardé varios minutos en responder. No porque no supiera qué decir, sino porque ya no sentía urgencia. Finalmente escribí: hola. Nada más. Quedamos en vernos en una cafetería del centro. Una normal. Sin mármol, sin baristas con títulos en italiano. Llegué temprano. Siempre llego temprano. Cuando entró, casi no la reconocí. Seguía siendo hermosa, sí, pero había algo distinto. No era tristeza exactamente. Era cansancio. Llevaba ropa cara, pero mal elegida. Como un disfraz que ya no encajaba. «Te ves bien», dijo al sentarse. «Tú también», mentí por cortesía. Hablamos de cosas pequeñas. El clima. El tráfico. El silencio era más largo que las frases. «Vi tu nombre en una revista», soltó de pronto. «Tecnología. Emprendimiento. Felicidades». Asentí. «Gracias. Siempre supe que eras inteligente», añadió. Solo, me daba miedo. Ahí estaba. La verdad, tarde y mal envuelta. ¿Y Brody?, pregunté sin intención real. Desvió la mirada. «No funcionó», respondió. Su mundo no era tan perfecto como parecía. Claro que no. Me miró fijo. A veces pienso que cometí un error. No dije nada. Yo quería estabilidad, continuó. Pensé que tú nunca llegarías aquí. Sonreí, pero no fue amable. No llegué aquí por ti, dije. Llegué a pesar de ti. Eso dolió. Se notó. ¿Eres feliz?, preguntó. Miré por la ventana. Pensé en las noches sin dormir. En Pixel, viejo y perezoso. En la startup convertida en empresa. En mi vida, imperfecta pero mía. Sí, respondí. Mucho. Se le humedecieron los ojos. Me alegra, susurró. De verdad. Pagó su café. Se levantó. Antes de irse, miró mi mano izquierda. No había anillo. Y aún así, no sonrió. Cuídate, Tomás. Tú también, Alba. La vi alejarse. No sentí victoria. No sentí venganza. Sentí paz. Porque entendí algo simple: no todos están destinados a crecer contigo. Algunos solo están ahí para dejarte ir.